El nombre de Qin Shi Huang perdura en la historia de China como símbolo de poder absoluto y pánico. Algunos relatos antiguos aseguran que miles de personas murieron bajo sus órdenes. Otros hablan de conspiraciones, castigos brutales y una búsqueda desesperada por alcanzar la inmortalidad. Hoy, más de 2000 años después, su gigantesco mausoleo continúa rodeado de secretos que los arqueólogos todavía no se atreven a revelar. Y cuanto más se investiga su figura, más se dificulta separar la realidad de las leyendas que crecieron alrededor de él. Durante su gobierno desaparecieron antiguos reinos y nació el primer gran imperio chino. Millones de personas fueron sometidas a una misma autoridad y el miedo comenzó a convertirse en una herramienta política capaz de controlar territorios inmensos. Sin embargo, detrás de aquella imagen de emperador invencible, también existía el temor a las traiciones, las intrigas dentro de su propia corte y una obsesión que parece haber dominado sus últimos años de vida: la muerte. Mi nombre es Andrei Biarens y hoy te invito a descubrir la historia del emperador más temido de China. Veremos cómo logró conquistar y transformar un país gigantesco, qué métodos utilizó para conservar el poder y por qué su nombre, más de 20 siglos después, sigue despertando fascinación y temor a partes iguales. Además, al final del video conoceremos a otros emperadores chinos cuya impronta también estuvo marcada por el miedo y las guerras. No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para estar al tanto de mi contenido. ¿Listo para la aventura? Ya comenzamos. Ahora quiero hacer una breve pausa para hablarte del patrocinador de este video, CyberGhost VPN. Hay un detalle del mundo actual que muchas veces pasa desapercibido. Cada vez que te conectas a una red Wi-Fi pública, en un aeropuerto, en un hotel o en una cafetería, tu información puede quedar expuesta sin que lo percibas. Por eso yo siempre me protejo usando CyberGhost VPN. Se trata de uno de los servicios de VPN más reconocidos de todo el mundo, diseñado para encriptar tu información y proteger tu navegación en todo momento. Ya son más de 38 millones de personas en todo el mundo los que lo utilizan y su calificación de excelencia en Trustpilot ha sido reseñada de manera muy positiva por más de 21.000 usuarios. Una VPN cumple una función clave en la privacidad digital. Tu proveedor de Internet, redes públicas o incluso páginas web pueden rastrear tu actividad. Con CyberGhost todo tu tráfico queda encriptado y tu dirección IP permanece oculta, lo que permite navegar de forma anónima. Además, puedes usarlo en hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, ya sea en el móvil, el ordenador o en la tablet, y compartirlo con otras personas. Esto permite proteger todos los dispositivos desde una sola cuenta. Otro punto relevante es el acceso a contenido. CyberGhost puede desbloquear bibliotecas de más de 40 plataformas de streaming, como por ejemplo Netflix o Amazon Prime Video. Basta con cambiar la ubicación virtual en unos pocos clics para acceder a bibliotecas que no están disponibles en tu región. Además, incluye una garantía de devolución de 45 días. A esto se suma un descuento del 83% y 4 meses adicionales gratuitos si utilizas el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Si te interesa probarlo, puedes acceder directamente desde ese enlace. En el siglo III antes de nuestra era, el territorio que hoy conocemos como China estaba fragmentado en varios reinos enfrentados entre sí. Zhao, Chu, Yang, Han, Wei, Qi y Qin competían continuamente por el control político y militar de la región en una época marcada por guerras casi permanentes. Aquel periodo, conocido como la Era de los Reinos Combatientes, transformó profundamente la vida de millones de personas. Las fronteras cambiaban con frecuencia, enormes ejércitos recorrían los campos destruyendo cosechas y algunas ciudades podían quedar arrasadas tras una sola campaña militar. Para gran parte de la población, crecer rodeado de violencia, reclutamientos forzosos y miedo a las invasiones se convirtió en una realidad cotidiana. En aquel escenario surgió el reino de Qin, situado en la parte occidental del mundo chino. Por bastante tiempo, sus rivales consideraron a Qin como un territorio periférico y menos refinado culturalmente.
Sin embargo, fue justo esa posición la que permitió a sus gobernantes desarrollar un modelo político y militar extremadamente disciplinado. Mientras otros reinos quedaban atrapados en disputas internas y rivalidades aristocráticas, Qin fortalecía su ejército, reorganizaba la administración, aplicaba leyes mucho más severas que las de sus vecinos y ampliaba sus capacidades económicas. Buena parte de esas reformas estuvieron inspiradas por el legalismo, una corriente política que defendía un control fuerte del Estado sobre la sociedad. Según esa visión, el orden solo podía mantenerse mediante leyes estrictas, castigos duros y una autoridad capaz de imponer obediencia absoluta. El poder del gobernante debía situarse por encima de cualquier interés familiar o regional. Aquella idea terminó transformando a Qin en una auténtica maquinaria de guerra. El historiador Yuri Pines resume el clima político de aquella época cuando afirma que la competencia permanente entre los estados convirtió la eficiencia militar y administrativa en una cuestión de supervivencia. A finales del siglo III antes de nuestra era, el joven Jin Zheng subió al trono de Qin siendo apenas un adolescente. Su ascenso ocurrió en un contexto dominado por tensiones internas y constantes amenazas llegadas desde fuera. Las luchas por el poder dentro de la corte provocaron ejecuciones, purgas y enfrentamientos entre las facciones rivales. Algunos relatos antiguos describen incluso intentos de manipular políticamente al joven rey durante sus primeros años de gobierno. Mientras tanto, en el resto de China, la situación continuaba deteriorándose. Los distintos estados combatían por supervivencia y dominio territorial. Las cifras de muertos en algunas campañas militares fueron tan significativas que todavía hoy impresionan a los historiadores. En ciertas regiones, pueblos enteros quedaron vacíos tras años de guerras ininterrumpidas. En medio de aquel escenario, el reino de Qin comenzó a desarrollar una forma de hacer la guerra que terminaría cambiando por completo el equilibrio político de China. Sus campañas militares avanzaban acompañadas por castigos extremadamente severos contra quienes ofrecían resistencia. Varias fuentes antiguas describen ejecuciones masivas de soldados derrotados y represalias ejemplares destinadas a desmoralizar a los enemigos antes incluso de la siguiente batalla. El mensaje era claro: resistirse a Qin podía significar la destrucción completa de un reino, la pérdida de territorios y el exterminio de buena parte de sus ejércitos. Con el paso de los años, el temor hacia Qin empezó a extenderse por toda China y muchos gobernantes comprendieron que ya no estaban enfrentándose simplemente a otro reino rival, sino a una maquinaria militar capaz de transformar por completo el equilibrio político de la región. Sus campañas militares avanzaban sobre reinos enemigos cada vez más debilitados y lo que durante siglos habían sido sólidos equilibrios políticos comenzaban a derrumbarse rápidamente. Y finalmente logró derrotar así a sus rivales y unificar el territorio chino. A partir de entonces intentaría gobernar China bajo una autoridad absoluta, jamás vista hasta ese entonces en la historia del país. En el año 230 antes de nuestra era, el reino de Qin inició la fase definitiva de una campaña militar que terminaría cambiando la historia de China. Como ya te había explicado, durante las décadas anteriores, Jin Zheng había consolidado un ejército enorme, disciplinado y respaldado por una administración capaz de movilizar recursos a gran escala. Ahora el objetivo era mucho más ambicioso, pues consistía en eliminar uno por uno a los reinos rivales que todavía resistían en distintas partes del territorio chino. Las conquistas avanzaron con una velocidad que sorprendió incluso a algunos contemporáneos. Han cayó primero. Después lo hicieron Zhao, Wei, Chu, Yang y finalmente Qi. En apenas unos años desapareció el equilibrio político en el que había vivido China durante siglos. Las tropas de Qin avanzaban respaldadas por sistemas logísticos cada vez más eficientes y precedidas por una reputación que empezaba a sembrar miedo incluso antes de que comenzaran las batallas. Varias campañas militares de Qin estuvieron acompañadas por represalias extremadamente duras contra ciudades y ejércitos derrotados. A ello se sumaba la disciplina del ejército, su enorme capacidad de movilización y el uso constante de la guerra psicológica para desmoralizar a sus enemigos.
Con el paso de los años comenzaron a circular relatos sobre la brutalidad de las campañas de Qin, y muchos gobernantes entendieron que una derrota frente a Jin Sheng podía significar la destrucción completa de sus estados y de buena parte de sus élites militares y políticas. Algunos gobernantes intentaron organizar alianzas desesperadas para detener el avance de Qin. Otros comprendieron demasiado tarde que el nuevo poder militar surgido en el oeste ya había alcanzado una escala prácticamente imposible de contener. Cuando se completó la unificación en el año 221 a.C., nuestra era, Jin Sheng tomó una decisión que reflejaba perfectamente la magnitud de sus ambiciones. Abandonó el antiguo título de rey y se autotituló Qin Shi Huang, el primer emperador. A partir de ese momento sobrevino una transformación colosal del territorio chino. El nuevo emperador impulsó la unificación de sistemas de escritura, monedas, pesos y medidas. También ordenó la construcción de carreteras y grandes proyectos de infraestructura destinados a facilitar el control del imperio. La mayoría de esas reformas terminaron influyendo en la organización política china durante siglos. Sin embargo, el mismo gobierno que promovía esa centralización también aplicaba un control extremadamente severo sobre la población. Las leyes legalistas seguían siendo la base del sistema imperial y los castigos podían alcanzar niveles brutales. La desobediencia, las críticas políticas o determinadas faltas administrativas podían acabar en trabajos forzados, mutilaciones o ejecuciones. El miedo pasó a erigirse como uno de los pilares del nuevo imperio. El historiador Mark Edward Lewis explica que el proyecto político de Qin buscaba crear un estado donde la autoridad imperial penetrara todos los niveles de la sociedad. De este modo surge una de las imágenes más temidas que se asocian a Qin Shi Huang, o sea, la del gobernante dispuesto a controlar cada mínimo aspecto de su imperio. Uno de los episodios más polémicos de su reinado fue la persecución contra ciertos textos y corrientes intelectuales. Según varios relatos históricos, el emperador ordenó destruir libros considerados peligrosos para la estabilidad política y persiguió a eruditos vinculados especialmente con el pensamiento confuciano. Si bien algunos detalles aún se debaten por los investigadores, el suceso permanece vigente en la memoria histórica china como símbolo del enfrentamiento entre el poder absoluto y la libertad intelectual. Numerosos expertos coinciden al afirmar que varias de las reformas de Qin Shi Huang contribuyeron a establecer los cimientos de una China políticamente unificada, aunque el costo humano de ese proceso fue enorme. ¿Cómo crees que hubiera sido la historia de China de no haberse producido nunca la unificación? Te leo en los comentarios. Qin Shi Huang continuaba reforzando su poder. Grandes proyectos defensivos comenzaron a levantarse en el norte para contener ataques de pueblos nómadas. Miles de trabajadores fueron movilizados para construir murallas, carreteras y complejos imperiales. El emperador viajaba constantemente por distintas regiones de China, supervisando su nuevo imperio y tratando de consolidar su autoridad sobre territorios inmensos que hasta hacía poco tiempo habían sido enemigos entre sí. Paradójicamente, en la medida en que crecía su poderío, también aumentaban sus temores. Conspiraciones dentro de la corte, intentos de asesinato y el temor de perder el control comenzaron a obsesionarlo intensamente. Más de un relato antiguo refiere un ambiente de tensión permanente alrededor del emperador. Nadie sabía con certeza en quién confiaba realmente. Y es en medio de esa obsesión por proteger su poder cuando aparece otra preocupación que terminaría dominando los últimos años de su existencia: la muerte. Esa atmósfera de intrigas y ambición por el poder que rodeó los imperios antiguos es precisamente una de las cuestiones que más me inspiraron al escribir mi libro Andreíadas. Aunque se trata de una obra de fantasía épica, muchas de sus ideas nacen en preguntas reales sobre civilizaciones antiguas. Así que si disfrutas de las historias cargadas de misterio y conflictos imperiales, probablemente Andreíadas te va a interesar muchísimo. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Qin Shi Huang había conseguido someter a millones de personas bajo su autoridad,
aniquilar a sus enemigos militares, desdibujar las antiguas fronteras entre los distintos reinos de China y neutralizar cualquier amenaza contra el poder imperial a base de imponer brutales castigos a quien osara enfrentársele. Circulaban relatos sobre ejecuciones ejemplares, trabajos forzados y funcionarios aterrorizados ante la posibilidad de cometer el más mínimo error frente al emperador. El miedo se había convertido en una herramienta política fundamental dentro del nuevo imperio. Sin embargo, cuanto más absoluto se volvía su poder, más desconfiado parecía Qin Shi Huang. Los intentos de asesinato ocurridos durante su ascenso influyeron profundamente en su manera de gobernar. Uno de los episodios más conocidos fue el atentado protagonizado por Jin Ke en el año 2027, cuando Jin Sheng todavía era un rey de Qin y aún no había unificado China. Jin Ke logró acercarse al gobernante bajo apariencia diplomática y durante la audiencia intentó asesinarlo con una daga oculta. El ataque fracasó por muy poco y el atentado terminó convirtiéndose en uno de los episodios más célebres de la historia china. Aquella experiencia dejó una huella permanente en la mente del gobernante de Qin. A partir de entonces, las medidas de seguridad alrededor de Jin Sheng se volvieron cada vez más extremas y la desconfianza comenzó a dominar buena parte de su vida política. Dentro de la corte imperial crecieron los controles, el espionaje y los castigos contra cualquier sospecha de conspiración o deslealtad. La información de la época retrata a un emperador rodeado constantemente por guardias, al tiempo que aluden a la realización de prácticas de espionaje y la aplicación de rígidos controles dentro de sus propios palacios. Sus desplazamientos muchas veces se mantenían en secreto y los funcionarios cercanos podían ser castigados con enorme severidad si despertaban sospechas de conspiración o deslealtad. En un sistema político basado en el miedo, incluso las personas más próximas al emperador vivían bajo presión constante. Y aún así existía una amenaza imposible de castigar: la muerte. Qin Shi Huang empezó a obsesionarse con la idea de alcanzar la inmortalidad. Alquimistas, médicos y supuestos sabios llegaron a la corte prometiendo remedios extraordinarios capaces de prolongar la vida del emperador. Algunos aseguraban conocer el camino hacia tierras legendarias donde habitaban seres inmortales. Otros afirmaban poder fabricar elixires especiales destinados únicamente al soberano más poderoso de China. Mientras millones de personas obedecían sus órdenes, el propio emperador parecía incapaz de aceptar que existiera un límite para su poder. Las expediciones en busca de remedios para la inmortalidad consumieron enormes recursos del imperio. Uno de los personajes más conocidos en su búsqueda de la vida eterna fue Xu Fu, un alquimista enviado hacia el mar oriental acompañado por centenares de personas para encontrar las supuestas islas de los inmortales. Para frustración del emperador, este nunca regresó. A la sazón de todo esto, el emperador ordenó construir un complejo funerario gigantesco cerca del actual Xi'an. Miles de trabajadores participaron durante décadas en aquella obra monumental. Allí apareció, siglos después, el famoso Ejército de Terracota, compuesto por miles de soldados de arcilla preparados simbólicamente para seguir protegiendo al soberano después de su muerte. La magnitud del proyecto refleja hasta qué punto Qin Shi Huang deseaba extender su autoridad incluso más allá de la vida. Detrás de aquella obsesión también existía una descomunal brutalidad. Diversas fuentes antiguas hablan de trabajadores sometidos a condiciones extremadamente duras durante la construcción del mausoleo imperial. Y aunque algunos relatos posteriores probablemente exageraron ciertos detalles, la imagen de un emperador dispuesto a sacrificar miles de vidas para alimentar su obsesión terminó reforzando todavía más su fama aterradora. El historiador Sima Qian escribió que dentro de la tumba imperial existían ríos y mares representados con mercurio. Durante mucho tiempo aquello pareció una simple leyenda. Sin embargo, estudios modernos detectaron niveles elevados de esa sustancia en la zona del mausoleo, lo que volvió a avivar las preguntas y las polémicas acerca de la veracidad de los relatos antiguos. A pesar de que han transcurrido décadas de investigaciones arqueológicas,
la cámara principal de la tumba de Qin Shi Huang todavía permanece cerrada. Los investigadores temen dañar estructuras, pinturas o materiales extremadamente delicados. Así, el mausoleo del emperador más temido de China continúa ocultando secretos que nadie ha podido contemplar desde hace más de 2000 años. En el 210 antes de nuestra era, durante uno de sus viajes por el imperio, Qin Shi Huang murió lejos de la capital. Lo que ocurrió después demuestra en qué grado el miedo seguía dominando la política imperial. Sus funcionarios más cercanos intentaron ocultar la noticia durante parte del trayecto de regreso para evitar rebeliones y conspiraciones. Según varios relatos, incluso transportaban carros cargados de pescado cerca del vehículo imperial para disimular el olor del cadáver. El hombre que había aterrorizado a reinos enteros y que soñaba con derrotar a la muerte acababa de desaparecer. Pero el imperio construido a la sombra del temor todavía estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más peligroso: el vacío de poder. Muchos asuntos que suelen quedar fuera de estos audiovisuales son los que coloco en mi Patreon. Allí puedes ver los videos del canal antes de su estreno público y además acceder a contenido exclusivo donde profundizo mucho más en personajes y misterios históricos como este. Si deseas formar parte de esta comunidad y apoyar directamente el proyecto, te comparto el enlace en la descripción del video. La muerte de Qin Shi Huang abrió una crisis que sus funcionarios intentaron contener desesperadamente. El emperador había construido un sistema basado en la obediencia absoluta hacia una sola figura, y precisamente por eso la noticia de su desaparición podía provocar el colapso político del imperio. Durante parte del viaje de regreso hacia la capital, los hombres más cercanos al soberano ocultaron lo ocurrido mientras organizaban una sucesión favorable para sus propios intereses. Entre esos nombres destacaba Li Si, uno de los principales arquitectos políticos del imperio Qing, así como el eunuco Zhao Gao, una figura que posteriormente quedó asociada a intrigas y manipulaciones dentro de la corte. Cualquier parecido con Meñique y la araña de Juego de Tronos es pura coincidencia. Ambos participaron en maniobras destinadas a apartar al heredero legítimo y colocar en el trono a un hijo más fácil de controlar. Así comenzó una cadena de conspiraciones que terminó debilitando todavía más la estabilidad del imperio. El nuevo emperador Qin Shi heredó el trono en un momento extremadamente delicado. Las enormes obras públicas, las campañas militares y el sistema de trabajos forzados había generado un profundo desgaste social en distintas regiones de China. Miles de personas vivían bajo presión constante debido a impuestos, castigos severos y obligaciones impuestas por el Estado imperial. Y si Qin Shi Huang había conseguido mantener el control mediante el terror que representaba su figura, su sucesor carecía de tal reputación y autoridad. Entonces comenzaron las rebeliones. En distintas partes del imperio aparecieron levantamientos que rápidamente empezaron a expandirse. Algunos grupos estaban formados por campesinos agotados por las condiciones de vida. Otros reunían antiguos enemigos políticos de Qin, que veían en la muerte del emperador una oportunidad para recuperar el poder. El sistema construido sobre la base del miedo y la disciplina extrema empezaba a fracturarse desde el interior. El historiador Michael Lowy explica que la dinastía Qin logró una centralización extraordinaria, aunque su velocidad y dureza generaron resistencias imposibles de sostener durante mucho tiempo. Contradictoriamente, el mismo sistema que permitió unificar a China terminó creando tensiones capaces de desestabilizar rápidamente ese imperio. A la par de la intensificación y expansión de las rebeliones, el ambiente dentro de la corte imperial se tornó todavía más peligroso. Zhao Gao, el eunuco que te mencioné hace un momento, acumuló cada vez más influencia política y las purgas internas se multiplicaron. Funcionarios, generales e incluso miembros de la familia imperial quedaron atrapados en un clima constante de sospecha y temor. Testimonios de aquel entonces dan cuenta de ejecuciones y conspiraciones sucesivas dentro del propio corazón del gobierno Qing. En medio de aquella crisis, muchas regiones del imperio dejaron de obedecer a la autoridad central. El gran proyecto político de Qin Shi Huang empezaba a desmoronarse apenas pocos años después de la muerte del hombre que lo había construido.
Aunque la dinastía Qing colapsó rápidamente, muchas de las transformaciones impulsadas justamente por Qin Shi Huang sobrevivieron durante siglos. La unificación de la escritura, las reformas administrativas y la idea de una China gobernada desde un poder centralizado continuaron influyendo profundamente en las dinastías posteriores. Incluso el propio nombre China podría estar relacionado con la palabra Qin, aunque el debate sobre ese origen todavía continúa entre lingüistas e historiadores. Con el decursar de los años, la figura de Qin Shi Huang quedó envuelta en interpretaciones muy distintas. Algunos cronistas antiguos vinculados al pensamiento confuciano lo retrataron como un gobernante brutal obsesionado con el control y el castigo. Otros investigadores modernos consideran que muchas de esas descripciones estuvieron influidas por enemigos políticos de la dinastía Qing y por tradiciones posteriores que buscaban desacreditar su influyente legado. Puede que en este aspecto radique la razón del debate acerca de su figura. Las opiniones se bifurcan entre los que ven en este emperador a un tirano despiadado y entre quienes le reconocen el mérito de sentar los cimientos de una de las civilizaciones más poderosas y duraderas del planeta. Sin embargo, la historia imperial china aún nos tiene reservados otros nombres capaces de despertar terror dentro y fuera de sus fronteras. De ellos te hablaré a continuación. Aunque Qin Shi Huang ha pasado a la posteridad como uno de los gobernantes más temidos de la historia china, siglos después otros emperadores también construirían su autoridad a través de métodos igual de terroríficos. Uno de ellos fue Han Wudi, quien gobernó entre los siglos II y I antes de nuestra era. Durante su reinado, China expandió sus fronteras mediante campañas militares gigantescas, especialmente contra los Xiongnu, los grandes enemigos nómadas del norte. Aquellas guerras dilapidaron volúmenes cuantiosos de recursos y provocaron la movilización de cientos de miles de soldados. Asimismo, el miedo alrededor de Huang Wudi también creció dentro de su propia corte. En los últimos años de su reinado comenzaron a multiplicarse las acusaciones de conspiración y brujería. Funcionarios, nobles y miembros de la élite imperial podían ser arrestados y ejecutados a causa de simples sospechas. Uno de los hechos más impactantes en este sentido ocurrió cuando el propio príncipe heredero terminó involucrado en una crisis política que acabó en enfrentamientos armados dentro de la capital imperial. Miles de personas murieron durante las purgas relacionadas con aquel caso. Siglos después apareció Zhongli, uno de los gobernantes más poderosos de la dinastía Ming. Este gobernó China entre los años 1402 y 1424, tras alcanzar el trono luego de una guerra civil contra su propio sobrino. Desde el inicio de su gobierno desarrolló una política extremadamente dura contra posibles enemigos políticos. De acuerdo con las fuentes históricas, en este periodo sucedieron ejecuciones masivas y castigos colectivos dirigidos contra familias enteras acusadas de traición. Sobresale el caso del erudito Fan Xiaoru, quien se negó a legitimar políticamente al nuevo emperador. Zhongli ordenó su ejecución y, según los relatos tradicionales, también la de centenares de personas vinculadas a él. Aquella historia terminó simbolizando el miedo que el emperador inspiraba incluso entre intelectuales y funcionarios de alto rango. Al mismo tiempo, Zhongli impulsó proyectos destinados a reforzar el prestigio del poder imperial. Durante su gobierno comenzó la construcción de la Ciudad Prohibida y se organizaron las gigantescas expediciones marítimas de Zhenghe. Con aquel esplendor coexistía un sistema político donde la vigilancia y el temor ocupaban un lugar central. Dentro de la corte imperial, muchos funcionarios entendían perfectamente que una acusación equivocada, por ejemplo, podía destruir familias enteras. Otro de los personajes más deslumbrantes y temidos de la historia china es Wu Zetian, quien gobernó oficialmente como emperatriz soberana entre los años 690 y 705. Su ascenso político estuvo rodeado de conspiraciones y enfrentamientos dentro de la corte Tang. Para consolidar su autoridad, ella fortaleció los sistemas de espionaje e impulsó redes de informantes que perseguían a los posibles enemigos políticos. Su mandato se ha relacionado con los estudios y evidencias documentadas
con interrogatorios brutales, purgas y ejecuciones contra funcionarios sospechosos de conspirar contra su gobierno. Muchos historiadores modernos, en cambio, consideran que parte de esa imagen extremadamente cruel pudo haber sido aumentada por cronistas posteriores, hostiles a una mujer gobernando el imperio. Pero incluso esas exageraciones significan que Wu Zetian llegó a generar suficiente temor político como para dominar durante años uno de los sistemas imperiales más complejos del mundo antiguo. Otro caso impresionante fue el de Kangxi, quien gobernó China entre los años 1661 y 1722 y protagonizó uno de los reinados más largos de toda la historia de ese país. Bajo su gobierno, la dinastía Qing consolidó uno de los mayores imperios de toda la historia china y extendió su autoridad sobre territorios inmensos que abarcaban desde Mongolia hasta regiones de Asia Central. Kangxi llegó al poder siendo todavía un niño y durante décadas tuvo que enfrentarse a rebeliones internas, conflictos fronterizos y amenazas capaces de poner en peligro la estabilidad de la propia dinastía manchú. Uno de los episodios más peligrosos de su gobierno fue la rebelión de los tres feudatorios, un enorme conflicto militar que amenazó con fragmentar nuevamente el imperio. La respuesta imperial fue contundente. Los ejércitos Qing lanzaron campañas militares masivas que terminaron aplastando la rebelión tras años de guerra y destrucción. Sus fuerzas también participaron en campañas contra los mongoles húngaros y otras potencias regionales que desafiaban el dominio Qing en Asia. Para muchos enemigos del imperio, el nombre de Kangxi quedó asociado a la enorme capacidad militar de China para movilizar recursos a una escala difícil de igualar en aquella época. Y precisamente ahí residía parte del temor que despertaba su figura. El emperador gobernaba un aparato imperial gigantesco, capaz de sostener guerras prolongadas y de sofocar rebeliones mediante una combinación de fuerza militar y control político absoluto sobre millones de personas. Analizar la figura de Qin Shi Huang sigue generando debate a más de 2000 años de su reinado. Muchos de los grandes imperios de la historia surgieron y se arraigaron a partir del miedo. Y en el caso de China, él fue el hombre que unificó territorios enfrentados durante siglos, pero también fue quien construyó un sistema donde la autoridad ilimitada podía decidir sobre la vida de millones de personas. Quizás por eso su mausoleo continúa despertando tanta fascinación incluso hoy, porque detrás de aquellas cámaras, todavía selladas, permanece la sombra de un emperador que soñó con gobernarlo todo, incluso después de la muerte. Y cuando profundizamos la mirada a la historia de personajes como él, más inevitable resulta preguntarse hasta qué punto el miedo ha sido una de las herramientas más poderosas para construir civilizaciones e imperios a lo largo de la historia. Espero que hayas disfrutado de este video y me gustaría saber si quisieras que publicara más contenido sobre la historia de China. También quiero dar las gracias a mis mecenas en Patreon y también a mis suscriptores de pago en el canal por hacer sostenible este proyecto. Y también te doy las gracias a ti por haber llegado hasta aquí, haberte suscrito, dejado tu like y activado la campanita. Y recuerda, si quieres proteger tus datos mientras navegas y acceder a contenido sin restricciones, puedes aprovechar el descuento especial de CyberGhost VPN desde el enlace en la descripción de este video. El servicio queda disponible por solo 2,03 € al mes, con garantía de devolución de 45 días, lo que permite probarlo sin compromiso. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora solo me resta invitarte a seguir en mi canal con este otro video que te recomiendo. Hasta la próxima.